Vamos a empezar el tema de electricidad y circuitos eléctricos con un pequeño, en parte repaso, en parte ampliación de conceptos que hemos visto ya, o habéis visto, mejor dicho, ya a lo largo de la ESO, con fundamentos de electricidad. En primer lugar, esto es el repaso. Recordar que la corriente eléctrica simplemente es un movimiento de cargas eléctricas, en nuestro caso concreto van a ser electrones, a través de un material. Evidentemente también podemos tener corrientes iónicas. Podemos cargar un átomo, o bien haciendo que gane o haciendo que pierda un electrón, y podemos tener electricidad mediante transporte iónico. Pero en este caso nos centramos en la corriente eléctrica más común, que es hacer que los electrones libres de un metal se pongan en movimiento. Bueno, pues si esas cargas se mueven, lo que tenemos es corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, hay dos tipos de corriente eléctrica. Puede ocurrir que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, en este caso que tenéis arriba, de izquierda a derecha, porque el polo negativo del generador estaría a la izquierda, el positivo a la derecha, y por lo tanto los electrones irían siempre en el mismo sentido. Eso sería corriente continua. Esta es la corriente que generan las pilas, las baterías, las dinamos, por ejemplo. Pero tenemos otro tipo de corriente, que es el que usamos en casa, el que genera los alternadores, que es corriente alterna. En la corriente alterna el voltaje va cambiando periódicamente de polaridad, y por lo tanto los electrones realizan un movimiento de vaivén de tal forma que cada X tiempo, 50 veces por segundo en el caso de España, los electrones cambian de sentido. Sobre corriente alterna hablaremos cuando veamos el tema de instalaciones eléctricas. Todo el resto del tema que vamos a ver ahora de análisis de circuitos, y en el siguiente vídeo con el método de Kirchhoff, vamos a tratar siempre de corriente continua. Vamos a hacer ahora un repaso de cosas que se supone que también sabéis, que son las magnitudes básicas. La intensidad de corriente, cuyo símbolo es la I mayúscula, la definimos como la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa una sección de un conductor. Es decir, tan sencillo como que la intensidad es el resultado, mejor dicho, de dividir la carga eléctrica entre el tiempo que tarda en pasar. Y en el sistema internacional se mide en amperios, de tal manera que un amperio es la corriente eléctrica cuando en un segundo nuestro conductor es atravesado por una carga equivalente a un culombio, que son más o menos 10 a la 19 electrones por segundo. Para hacernos una idea de las magnitudes con las que vamos a trabajar, cuando vemos instalaciones eléctricas domésticas, en una instalación normal, los cables que más corriente llevan, que son los cables que están a la entrada del domicilio, pues la intensidad de corriente que circula por ellos pues puede estar entre 10 y 15 amperios. Sin embargo, también veremos cuando hablemos de instalaciones eléctricas, y lo podéis comprobar en vuestras casas cuando queráis, tenemos un montón de dispositivos eléctricos encargados de proteger la instalación, el cuadro de mando, y protección, los interruptores automáticos, lo que la gente suele llamar los plomos, aunque hace muchos años que ya no son plomos. Bueno, pues uno de ellos, que es el interruptor diferencial, está ahí puesto para evitar, o proteger, mejor dicho, al usuario en caso de que haya una derivación, porque la intensidad de corriente que puede ser peligrosa para una persona es tan pequeña como 25 miliamperios, 25 milésimas de amperios. Bueno, en conclusión, es bastante poco recomendable tocar un cable por el que está pasando electricidad si el cable no está bien aislado, porque en cuanto una pequeña parte de esa corriente pase por uno, y si esa pequeña parte llega a 25 miliamperios, la cosa ya puede ser peligrosa. Hablaremos más de los peligros de la corriente eléctrica cuando hablemos de instalaciones eléctricas domésticas. La resistencia, R mayúscula, es la oposición de un elemento al paso de corriente, que se mide en ohmios, que me imagino que recordáis, y el símbolo del ohmio es la omega mayúscula. Y la resistividad, la resistencia de un objeto concreto, de un cable por ejemplo, o de cualquier otra cosa por la que yo intente hacer pasar electrones, va a depender de tres parámetros. Por una parte va a depender del material en sí. Hay materiales que tienen mejor capacidad de conducir la corriente que otros, pero también va a depender de las dimensiones del objeto, de la longitud y de la sección. De tal manera que si yo quiero calcular cuál es la resistencia real de un objeto, lo que tengo que hacer es usar esta fórmula que tenéis en pantalla, que me está diciendo que la resistencia es el resultado de multiplicar la resistividad, que es propia de cada material, por
ese factor que es un factor geométrico. Rho es una letra griega, Rho minúscula, me está diciendo cuál es la resistividad del material. En general, en el sistema internacional se mide en ohmios por metro, pero muchas veces las veréis que a lo mejor en ohmios por centímetro o en ohmios por milímetro cuadrado entre metro. Pero bueno, eso sea simplemente ajustar cambios de unidades, como todos sabéis hacer ya desde hace tiempo, y no tendría más misterio. Esto sí es característico del material. Esto es lo que me dice realmente si un material conduce muy bien o conduce muy mal. Esto es lo que me permite a mí comparar materiales. De hecho, la resistividad es una de las magnitudes físicas que más variación tiene. Tenemos desde elementos que tienen resistividad altísima, el más alto es el diamante, hasta materiales con resistividad muy pequeña, prácticamente nula. Idealmente los superconductores, en las circunstancias que tienen, en las que superconducen, la resistencia va a cero. Existe otra, no lo he puesto en la presentación, existe otra magnitud que es justo la inversa de la resistividad, que se llama conductividad. No tiene más misterio. La conductividad, que es una sigma minúscula, es 1 entre la resistividad. Pero no es lo mismo tener dos trozos del mismo material, uno más largo que otro. Parece bastante intuitivo que si yo tengo un material más largo, como los electrones tienen que atravesar más longitud de un material que presenta oposición, cuanto más largo sea la longitud, cuanto mayor sea la longitud, más resistencia va a tener ese trozo de material. Por lo tanto, tengo que multiplicar la resistividad por un factor que me diga que los materiales, cuanto más largos son, peor conducen. Y eso es la longitud del conductor, L, que normalmente será en metros. Sin embargo, cuanto más ancho sea un conductor a igual longitud, si tengo dos materiales de la misma longitud, mejor dicho, dos trozos del mismo material de la misma longitud, parece también intuitivo que el más ancho dejará pasar mejor la electricidad, digamos, así dicho muy burdamente, porque hay más espacio para los electrones. Bueno, pues ese factor de superficie, como al aumentar la superficie disminuye la resistencia, está dividiendo. Es el tercer factor que nos queda. Esa es la sección del conductor, que en el sistema internacional va en metros cuadrados, pero que muchas veces vais a ver en milímetros cuadrados, porque los cables de las instalaciones eléctricas, la sección se da en milímetros cuadrados, no en metros cuadrados. El metro cuadrado es una magnitud muy grande para cables. Una cosa que hemos ignorado hasta ahora, cuando habéis hecho problemas de electricidad, es que los cables presentan realmente resistencia. Para circuitos pequeñitos, esta aproximación de que los cables tienen resistencia nula es bastante buena. El error que se comete es casi cero. Pero cuando uno está en instalaciones eléctricas en los que hay kilómetros y kilómetros de cable, ojo que aquí ya la resistencia de los cables hay que tenerla en cuenta. Entonces, en los problemas que vamos a ver, o en algunos problemas que vamos a ver, los cables sí van a tener resistencia. Y hay que tener en cuenta que parte del voltaje del circuito se lo va a llevar. Se va a perder en los cables. Y ya veremos cómo se pierde. Siguiente magnitud es el voltaje eléctrico. Si yo quiero desplazar una carga entre dos puntos de circuito, si no hay resistencia, eso no me cuesta energía. Pero hemos visto que siempre hay resistencia, incluso de los cables. Por lo tanto, desplazar entre un punto A y un punto B una carga eléctrica en un circuito me va a costar energía. Bueno, pues esa magnitud que me relaciona la energía que tengo que gastar para mover una carga entre dos puntos de circuito es exactamente el voltaje eléctrico. Por lo tanto, el voltaje eléctrico, que sabemos que se mide en voltios en el sistema internacional, va a ser la energía entre la unidad de carga. La energía necesaria para transportar la unidad de carga entre dos puntos de circuito. Y hasta ahora, desde primero hasta cuarto de la ESO, hemos hablado del voltaje indistintamente del voltaje dado por el generador o el voltaje que se gasta en las resistencias. Y vamos a ver que hay sutiles diferencias. Esto que estamos viendo de voltaje eléctrico, energía necesaria para transportar una unidad de carga entre dos puntos de circuito, es, digamos, la energía que yo tengo que gastar para mover la carga. Sin embargo, esa energía se la tiene que proporcionar a alguien. Bueno, pues, y en forma de voltaje también. Es decir, hay una energía por unidad de carga suministrada por alguien, por el generador. Bueno, pues esa unidad, perdón, mejor dicho, esa energía por unidad de carga suministrada por el generador es lo que se llama fuerza electromotriz o FEM, cuyo símbolo es una letra griega también, epsilon minúscula. Técnicamente, esta es la definición, digamos, un poquito de
de andar por casa, energía por unidad de carga proporcionada por el generador, para que veáis claramente la diferencia entre la FEM, que es la proporcionada, y el voltaje, que es el gastado en las resistencias, proporcionada por el generador. FEM, gastado en resistencias, voltaje. Técnicamente, la FEM se define como la energía por unidad de carga, o la energía necesaria para transportar una carga internamente por el generador. Como decía, es epsilon minúscula, también se define con la energía entre unidad de carga, y se mide en voltios. Resumiendo, para primer dato, la fuerza electromotriz es la proporcionada por el generador, y el voltaje es la energía por unidad de carga gastada para pasar entre los puntos del circuito, que normalmente serán las resistencias. Y al igual que habíamos visto que los circuitos reales, la resistencia a los cables no es nula, vamos a ver que los circuitos reales, la FEM de mi generador no va a ser exactamente el voltaje disponible para el resto del circuito, porque parte de ese voltaje lo voy a perder en atravesar el propio generador, porque el generador va a tener también su resistencia interna, y parte del voltaje lo voy a perder en los cables. Ya veremos cómo calcular todo esto. Estas tres magnitudes se relacionan entre sí mediante la ley de Ohm, en cuya versión sencilla lo que tenemos es un circuito el más simple posible, un generador conectado a una resistencia, por lo tanto este generador me proporciona voltaje en forma de FEM a los electrones. Esos electrones adquieren energía, se mueven por el circuito, por lo tanto hay una intensidad de corriente, y toda esa energía se la van a gastar en la resistencia, es decir, va a tener aquí un voltaje en los extremos de la resistencia. Bueno, pues lo que me está diciendo la ley de Ohm es que la intensidad de corriente que ocurre en este circuito sencillo es directamente proporcional al voltaje aplicado. Cuanto más voltaje, mayor energía disponible, por lo tanto más electrones se van a poner en movimiento, e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia, más energía por unidad de carga, más voltaje cuesta pasarla, por lo tanto menos electrones se van a poner en marcha, o van a poder tener esa energía proporcionada por el mismo generador. Escrito en fórmulas matemáticas, que es lo que nos interesa, la intensidad es el voltaje entre la resistencia. Si en vez de la intensidad lo que nos piden es el voltaje en los extremos de la resistencia, tan sencillo como despejar, que es la intensidad por la resistencia, y si conocido el voltaje y la intensidad nos piden la resistencia, esa es la fórmula a aplicar. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un circuito real? Cuando tenemos un circuito en el que ya no confundimos alegremente voltaje y FEM, tenemos FEM del generador, caída de voltaje en la resistencia, teniendo en cuenta que este generador es un generador real que tiene resistencia interna, y que estos cables son cables reales que también tienen una resistencia. Lo que vamos a ver es que el voltaje que yo tengo disponible en mi resistencia va a ser algo menor que la FEM que me proporciona mi generador, porque parte de ese voltaje lo perderé dentro del generador y parte de ese voltaje lo perderé en los cables. Cuando hay una resistencia que pasar, siempre se pierde voltaje. Si la resistencia aquí no es nula, parte del voltaje lo pierdo en la resistencia. Si los cables, la resistencia no es nula, parte de ese voltaje lo pierdo en los cables. Por lo tanto, el voltaje real que voy a tener disponible es el resultado de restar del voltaje total disponible de la FEM lo que pierdo en el generador, la intensidad por la resistencia del generador, menos lo que pierdo en los cables, que es la intensidad por la resistencia de los conductores. Eso quiere decir también que, aunque todos los metales conducen bien en la electricidad, hay que intentar usar los que tengan las resistividades más bajas, dado que así lograremos que el voltaje perdido sea el menor posible. Antes he comentado que luego veríamos qué significa eso de que en cómo se manifiesta que el voltaje se pierde en los cables. Imagino que todos alguna vez en vuestra vida habéis tocado, por ejemplo, el cargador del móvil o un equipo que está funcionando, y habéis visto que siempre está caliente. Cuanto más tiempo de hecho está funcionando, más caliente está. ¿Por qué se calientan los cables? Bueno, pues se calientan por un fenómeno que se llama el efecto Joule. Fijaos, imaginad que esto es el metal. Estas esferas grandes simbolizan los iones de los metales, por ejemplo el cobre. Recordad que los metales forman el enlace porque sus últimos electrones de valencia son expulsados, no los quieren los
metales. Por lo tanto, se transforman en iones positivos que se van a mantener separados una distancia entre ellos por repulsión eléctrica, y eso es el enlace metálico. Sin embargo, esos electrones que han expulsado en algún sitio tienen que estar. Bueno, pues están aquí pululando entre los intersticios de los iones metálicos. Eso se llaman electrones libres. Y esos electrones libres tienen mucha movilidad, por eso los metales conducen. Conducen electricidad y conducen el calor, también por los electrones libres. Ahora imaginad que esos electrones los pongo yo en movimiento porque pongo, por ejemplo, aquí un polo positivo y aquí un polo negativo. Eso significa que los electrones van a huir del negativo en el enlace positivo y van a emprender una carrera. Pero esa carrera no está libre de obstáculos. Esa carrera está continuamente llena de esos obstáculos que son los iones. Y fijaos, lo que están viendo los electrones, o lo que sienten los electrones cuando llegan por aquí y llegan a este ion, por ejemplo, lo que están viendo es la capa externa de electrones, que también es esa nube de electrones negativa. Por lo tanto, los electrones, como también son negativos, rebotan. Y luego se ponen en marcha y rebotan, y se ponen en marcha y rebotan. Es decir, en un conducto real, los electrones lo que están haciendo es continuamente ir hacia el positivo, pero en cuanto llegan a una nube electrónica, por repulsión eléctrica rebotan, luego se ponen en movimiento otra vez, rebotan y van haciendo ese movimiento en zigzag. Cada uno de esos golpes que se dan con las nubes electrónicas desprende un poco de calor, porque los choques siempre tienen un poquito de pérdida de energía. O sea, pérdida de energía siempre se manifiesta en forma de calor. Y da lo mismo que sea el choque de un electrón con una nube electrónica, o el choque de una pelota contra la pared, o el choque de una mano contra vuestra cara. Siempre se va a desprender calor. Bueno, pues cada golpecito de esos desprende un poco de calor. La suma de esos golpes continuos es lo que hace que los cables se calienten. Eso se le llama el efecto Joule, que es una pérdida de energía en forma de calor de los conductores, que se calcula con esta fórmula, que luego justificaremos mejor, que es la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor el efecto Joule. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor el efecto Joule. De hecho, cuando duplicamos la intensidad se cuadruplica el efecto Joule. Y cuanto mayor sea el tiempo, mayor es la pérdida de calor. El efecto Joule en general siempre es indeseado, porque es energía que yo no estoy de la que no estoy disponiendo para mi circuito. Solo queremos el efecto Joule en el caso de que el efecto buscado sea precisamente calentar. Por ejemplo, una tostadora. Ahí sí que aprovechamos el efecto Joule. Pero si no, el efecto Joule es algo que hay que intentar minimizar siempre. Vamos ahora con la potencia eléctrica. La potencia siempre se define como la energía consumida en un circuito por unidad de tiempo. Lo que pasa es que en el caso concreto de electricidad, la energía del tiempo no son fácilmente manejables. Vamos a intentar poner esta expresión en términos de magnitudes eléctricas básicas que hemos visto. Y para ello lo que hacemos es un truquillo matemático, que es multiplicar y dividir por la carga. Si yo multiplico y divido por lo mismo, mi expresión no varía. Y ahora reordeno, de tal manera que lo dejo como la carga entre el tiempo por la energía entre la carga. Pero hemos visto hace un rato que la carga entre el tiempo es la intensidad de corriente, magnitud eléctrica, y la energía entre la carga es el voltaje eléctrico, magnitud eléctrica. Por lo tanto, la potencia en corriente continua, en corriente alterna la cosa cambia un poquito esta expresión, hay un factor, es la intensidad por el voltaje, dos magnitudes eléctricas. Si en vez de la intensidad del voltaje lo que tenemos es la intensidad y la resistencia, aplicando la ley de Ohm, sustituyendo el voltaje como la intensidad por la resistencia, esto es la intensidad al cuadrado por R. Fijaos que esto es si lo multiplicamos por el tiempo, es la energía, justo la energía que hemos visto antes perdida por efecto Joule. Y si lo que conocemos es el voltaje y la resistencia, es el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Cosa importante es que veáis que la potencia no es lineal con el voltaje. La potencia y el voltaje son cuadráticos. Es decir, si yo duplico el voltaje, la potencia no se duplica, la potencia se cuadruplica. Por ejemplo, en esta gráfica, si para 10 voltios la potencia consumida son 100 vatios, si duplico el voltaje a 20 no se va a 200 vatios. La potencia sube hasta 400 vatios. Esto lo digo porque sois muy dados en problemas de potencia a usar reglas de 3. Y la regla de 3 no se puede aplicar en potencia porque, aunque aparentemente y por V es algo lineal y se podría aplicar una regla de 3, como la intensidad también depende del voltaje,
la expresión se transforma en cuadrática y no podéis usar una regla de 3. Vamos a repasar algo que también habéis visto en la ESO, que son los conceptos básicos de análisis de circuitos. Y para ello vamos a ver la definición de una malla. Ojo, una malla en un circuito en el que tengamos solo un generador. En el siguiente vídeo, que es el de Kirchhoff, vamos a ver que la malla exacta no se define exactamente así. Pero bueno, para un circuito con un solo generador, con esta definición de malla, tenemos suficiente. Es cada uno de los caminos cerrados que llevan de positivo a negativo al generador, un solo generador sin pasar por el mismo punto. Pero lo importante es que por cada malla va a haber una intensidad de corriente. Y cada vez que un electrón pase por una resistencia, el electrón perderá parte de su voltaje, sufrirá una caída de voltaje. Pero cuando recorre la malla entera, el voltaje total que ha perdido el electrón tiene que ser exactamente el voltaje suministrado por el generador, la FEM del generador, ni más ni menos. No podemos gastar ni más energía a lo largo de un circuito, ni menos energía a lo largo de un circuito. Los electrones siempre pierden la energía, el potencial eléctrico que les ha suministrado el generador, ni más ni menos. Veamos estos conceptos para un circuito serie, en el que tenemos resistencias unas a continuación de otras. Aquí solo hay una malla, solo hay un camino posible de positivo al negativo, por lo tanto una única intensidad. Por cierto, se me olvidó comentarlo, aunque sabemos que los electrones realmente van de negativo a positivo, el sentido de la flecha de la intensidad se dibuja justo al revés, como si fuesen de positivo a negativo. Pero todos los electrones van a ser atravesados por la misma intensidad. Sin embargo, como cada electrón atraviesa obligatoriamente todas las resistencias del circuito, va a sufrir una caída de voltaje en cada una de las resistencias. Cuando pase por la 1 tendrá una caída de voltaje, en la 2 otra y en la 3 otra. Y como hemos visto que la caída de voltaje total tiene que ser justo el voltaje de la pila, si yo sumo todas las caídas de voltaje, tengo que tener el voltaje de mi generador, la FEM de mi generador. Pero recordad que como la ley de Ohm solo se aplica a una resistencia, tengo que buscar un circuito equivalente en el que haya una única resistencia. Se puede demostrar, y es fácil, que en un circuito serie la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En este caso 3, R1 más R2 más R3, pero podemos generalizar esta expresión para n resistencias como el sumatorio de las n resistencias. La intensidad que circula por el circuito, la intensidad total, es el voltaje. Aplicar la ley de Ohm a este circuito, voltaje entre resistencia equivalente, y las caídas de voltaje en cada una de las resistencias, aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias, y por lo tanto ya tendríamos los tres voltajes, o los n voltajes en caso de n resistencias. Para un circuito paralelo, vemos que hay varias mallas, porque los electrones pueden ir o bien por la resistencia 1, o bien por la 2, o bien por la 3, eso significa 3 caminos y por lo tanto 3 intensidades diferentes. Pero como los electrones no surgen de la nada, ni se pueden perder, ni ganar por el camino, si yo sumo las 3 intensidades que tengo, me tiene que dar la intensidad total, que es la que pasa por el generador. Todos los electrones pasan por el generador para que el generador les dé energía y puedan seguir circulando. Y como cada electrón solo pasa por una única resistencia, lo que tenemos es que las 3 resistencias que hay en un circuito, que todas las resistencias, mejor dicho, de un circuito paralelo, están al mismo voltaje, porque los electrones solo sufren una caída de voltaje. Y si queremos calcular el circuito equivalente, también se puede demostrar, eso es un poquito más complicado, pero se puede demostrar que aquí lo que se calcula es la inversa de la resistencia equivalente como la suma de las inversas. Generalizando para n resistencias, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las n resistencias que tengamos. La intensidad total será el voltaje entre resistencia equivalente, y las intensidades en cada una de las resistencias aplicar la ley de Ohm a cada resistencia, simplemente. Esto vamos a verlo, no vamos a hacer ejercicios este año sobre esto simplemente es un repaso. Si queréis ver ejercicios resueltos, hay un vídeo en el canal, bueno, en el canal, no, en la lista de reproducción de tercero de la ESO, en el que se hacen ejemplos de análisis de circuito serie y paralelo, por si alguno lo tiene un poquito oxidado. Cuando tenemos circuitos mixtos, pues tenemos
cosas en serie en paralelo. Entonces aquí hay que operar por separado con los elementos en serie, luego paralelo, hasta reducir toda a una única intensidad, a una única resistencia. Igualmente que antes, si alguno lo tiene esto oxidado, esto no lo vamos a ver no vamos a hacer, esto estamos repasando, no vamos a hacer problemas en primero de bachillerato, vamos a hacer problemas más complicados, ya veremos con la ley de Kirchhoff. Si alguno quiere hacer esto, o que no lo tiene oxidado, mejor dicho, también en la lista de reproducción tercero de eso hay un vídeo sobre cómo analizar circuitos mixtos. Y en cuanto a las potencias, da lo mismo como sea el circuito, la potencia total siempre es la suma de las potencias en cada uno de las resistencias. No hay más historia. Por lo tanto, siempre la potencia total va a ser el sumatorio de las potencias de cada uno de los N generadores. Bueno, con esto terminaríamos esta primera parte de fundamentos. El siguiente vídeo que tendríais que ver es el vídeo de análisis de circuitos más complicados mediante el método de Kirchhoff.